Bienvenido a Demos. La actualidad con criterio llega a la Demosfera como todos los viernes y hoy además tenemos a un invitado, además de José Papí, que es nuestro habitual. Hoy también saludamos a Vicente Ferrer. Saludo ya a nuestros dos invitados. En primer lugar, pues a Vicente, que nos viene esta semana. ¿Cómo estás, Vicente? Muy buenas. ¿Qué tal? Pues hombre, muy contento y tal de tener otra vez y coincidir otra vez con José. Es un privilegio y honor, y sobre todo viniendo de el congreso de la primera gran congreso de reunificación hispanista que ha habido en Cartagena de Indias la semana pasada y bien, pues en la que también intervine yo físicamente y José también estuvo presente en pantalla, ¿no? Así que, pues bien, contento y estar con vosotros. Vamos a animar a la gente a que busque estos vídeos en YouTube porque se pueden encontrar y además fue un congreso interesantísimo. José, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, fíjate, a modo de introducción te voy a decir que hemos estado hablando en otro canal en el que estamos en Geopoder de cómo había muchos entretenedores en Internet diciendo pavadas, y hay una de las pavadas que era que las CBDCs nos iban a dominar, y en la segunda parte del programa vamos a hablar de esta cuestión porque nos ha traído Vicente una noticia muy interesante diciendo que en Estados Unidos se van a prohibir, lo cual, pues bueno, atándolo con el otro programa que venimos de grabar, pues vemos como cuando se presentan criterios, que es lo que pretendemos en estos programas, pues la realidad siempre llega y las mentiras de aquellos entretenedores, pues bueno, quedan en ridículo una vez más, ¿no? Muy buenas, José. Empezamos por Nacional, por cierto. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Un gusto estar contigo y con Vicente en el programa de hoy. Y la verdad es que, bueno, yo lamentablemente sigo en este tono pesimista, ¿no?, que está caracterizando la mayor parte de mis intervenciones últimamente. Y claro, yo es que cuando me encuentro lo que me he encontrado ayer, yo creo que es momento de hacer parada y fonda, como se decía antiguamente. Es decir, hablamos por si hay alguien que está muy despistado, hablamos de la imputación, ahora investigación, de la señora Begoña Gómez, la mujer del presidente, José, que bueno, es una noticia que conocíamos hace unas horas y que prácticamente no ha tenido ninguna consecuencia más allá de la propagandística en España. Así es. Yo creo que pasada la etapa en la cual pues estaba hablando dentro de un marco psicopolítico, ¿no?, de si me has insultado, te he insultado, quieren atentar contra mi honor y todo este tipo de cosas, no existe ni un solo país de la Unión Europea donde hoy, 24 de mayo, no hubiera caído el gobierno al completo, con la imputación de la mujer del presidente del gobierno. No existe ni uno solo. Y incluyo en esta lista a Rumanía y a Bulgaria. Ni un solo país de la Unión Europea. Insisto, aquí hay muchos que creen que saben de internacional porque se dan un paseíto por el Parlamento Europeo de unos años. Algunos creen que saben de internacional porque tienen seguidores de esto y lo otro. Algunos llevamos viviendo en el mundo internacional y estudiando en el mundo internacional desde hace más de 30 años. Y les digo una cosa, no existe ni un solo país de la Unión Europea donde hoy, 24 de mayo del año 2024, no hubiera caído el gobierno tras la imputación, ahora investigación, como bien apuntaba Xavi, de la mujer del presidente del gobierno. A partir de aquí, lo que se establece o lo que se genera es, de nuevo, esa excepción española que siempre comentaban los franceses para demostrar que éramos unos brutos, que no valíamos, que éramos unos irracionales, que veníamos de una dictadura y que no servimos para nada, ¿no? Y en eso está. En el mismo día que me encuentro, que me envía un colega una suerte de mapa donde dicen, mira, hay un mapa donde dicen cuál va a ser, o si está ya decidido, cuál va a ser el comisario europeo de cada uno de los países. Y miro en el mapa y solo hay 2 países donde ya se sabe. Pues a esta cosa que no tiene que ver con lo que estoy hablando lo denomino yo el índice de la partitocracia. Es decir, es un índice perfecto para medir el Partitocracy Index, podríamos decir en inglés, burlándonos. ¿Qué países son? Pues Eslovenia, país pequeñito, unido a nosotros en el reconocimiento del Estado palestino, ahora mismo, y España. Es decir, tú te vas, clicas así encima de Francia y se están peleando el gobierno con la oposición, con el otro y con el de más allá. No saben, hay 23 candidatos. Te vas a Dinamarca, lo mismo. Te vas a Finlandia, lo mismo. Te vas a Chequia, lo mismo. Te vas a Rumanía, lo mismo. Te vas a Bulgaria, lo mismo. ¿Dónde está ya el colorín puesto? Decidido, decidido. Pues España, ahí de nuevo, pues
consigue liderar el índice de la partitocracia europea. Es decir, ni hay debate ni hay puñetas. Lo único que hay es eso. Los grandes partidos se van alternando en el poder, en plan caciquismo del siglo XIX, y poco más. Eso es lo que tenemos en la mesa. Entonces, hoy para mí es un día de bajón, porque si a estas dos noticias le uno que he visto que en las Baleares, gobernadas en teoría por el Partido Popular y por Vox, acaban de decirle a unos padres que sus hijos no pueden estudiar el 25% de las asignaturas en lengua española, yo es que ya, lamentablemente, hoy es uno de esos días en los cuales le doy la razón, que me hubiera encantado no dársela y que de verdad que todo lo que puedo hacer desde que él falleció ha sido intentar pelear porque no tuviera razón Antonio García Trevijano cuando decía, niños, estos son 100 años por delante. 100 años, decía él, no lo veremos. Y lamentablemente creo que hoy es uno de esos días que si el gobierno español no ha caído, lamento tener que darle la razón a Antonio García Trevijano, cuánto me gustaría no dársela, pero lamentablemente nos quedan 100 años. Así que para mí hoy es un día, no sé si de parada y abandono o de parada y fonda, que es lo que me gustaría, pero esto, junto a lo que revelamos la semana pasada y que al algoritmo no le gusta, de que el agujero en España del asentismo, es decir, la parte que pueden poner los españoles, es de 165.000 millones de euros, cuando la corrupción de los políticos, más o menos, calculada por tantos doctorados, tanto en la izquierda, la derecha, el centro y el para adentro, es de alrededor de 100.000 millones de euros, el 10% del PIB español, y ahora mismo descubrimos que los españoles tienen una aportación de mal a la economía española que es superior a lo que roban los políticos, pues miren, yo hoy mismo es un día muy malo para que participe en este programa. Pero de nuevo, se abre la excepción española. Si no ha caído el gobierno, votad malditos, disfrutadlo, que manden ahora al rebelde no sé quién a Bruselas, que manden al rebelde más no sé cuánto para allá, que haya Teruel existe, que no haya Teruel existe, pero señores, nos quedan 100 años. Si hoy los españoles no se han levantado y es un clamor para que caiga el gobierno, incluidos los del propio partido del presidente del gobierno, España, señores, por lo menos en lo que a mí me queda de vida, no tiene solución. Pues lamentablemente, José, yo creo que estás dando la diana. Fíjate lo que comentabas, incluso lo hemos dicho además a micrófono cerrado, que en Baleares no se pueda estudiar en español, es una cosa que ni siquiera ha ocurrido en el País Vasco, donde bueno, tuvimos un grupo terrorista hasta hace no tantos años pegando tiros, ¿no? Aquí, a día de hoy, quien quiera puede estudiar en español. Es verdad que hay muy poquita gente que elige lo que aquí se llama el modelo A, que es un modelo donde está todo en español, salvo una asignatura que sí que es de lengua vasca. Pues a mí es una cuestión, lo de Baleares, que ni el 25% siquiera pueda ser en español, hace que me reviente la cabeza, ¿no? Como ese emoticono que aparece en el WhatsApp, que tiene como una explosión en la cabeza donde el cerebro salta completamente, salta por los aires. Vicente, te paso la pelota. ¿Tú cómo ves la situación en España? No sé si estás tan pesimista como José también, pero la verdad es que la realidad no nos lleva a un sitio mejor. No, hombre, naturalmente, como diagnosis coincido plenamente en la que la situación es esa, ¿no? En la que si no fuese por lo que sí que creo que va a ocurrir, que está ocurriendo, es una implosión de todo el sistema, un sistema anquilosado y, como dice José, que por sí mismo, es decir, la población, la sociedad está preso de él y además está a gusto en él casi o no se plantea o no reacciona como debería, ¿no? Es decir, en ese caso, claro, la prognosis sería correcto lo de que 100 años, hay por delante 100 años, ¿no? No va a ser así porque seguramente, a no ser que bueno, se vaya hacia adelante, hacia una dictadura pues ya mucho más severa, mucho más obvia, pues, es el mismo sistema por la incapacidad de sus cuadros dirigentes, se está derrumbando y está colapsando. Esa es un poco la tesis en la que creo que está hablando, como ya ocurrió, había dicho alguna vez, no ocurría aquí desde casi el derrumbamiento del Sacro Imperio Franco, es decir, el mal llamado Carolincio, porque sus cuadros no son capaces de plantear ni de ejecutar nada, ni siquiera la administración pública, ni siquiera sus propias normas.
Entonces, ese análisis que José pesimista está diciendo, lo estamos diciendo desde el momento en la que Hugo Sánchez rompió todas las reglas de la supuesta democracia, ¿no? Para nosotros, nuestra ciencia política no es democracia, pero bueno, la homologada sistema de democracia se supone parlamentario, que no lo es una partidocracia, un estado de partidos, pero que habiendo perdido las elecciones, jamás había ocurrido que un partido, estando en el poder oficialista, habiendo perdido tanto él como su coalición de gobierno las elecciones en un sistema parlamentario, se hubiera mantenido, y se hubiera mantenido además con partidos al borde de la ilegalización, que no lo están porque se paralizó en su momento desde la Fiscalía, etcétera, y además porque alguno está incluso en algún momento en busca y captura. Eso es un erudito, es decir, se están rompiendo todas las reglas y barreras del propio sistema, y eso lo llevamos diciendo. Claro, es decir, es increíble, imposible. Nunca había habido una situación de un enquilosamiento en el poder en el mismo, planteando además una ley de amnistía, un compromiso de investidura que flagrantemente incumple lo que son directrices y sentencias. Yo lo expliqué porque incluso lo trabajamos eso desde el despacho, sentencias de Bruselas, de la Unión Europea. Imposible, o sea, colapsando el mismo ordenamiento jurídico. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué va a ocurrir a partir del 30 de mayo, que se supone que va a aprobar? Hay hasta teorías de que es capaz de disolver el 29 de mayo, ¿no? Que bueno, muy difícil de creer, ¿no? De tratados de Sánchez. Así que sí, efectivamente, es decir, como cada vez el sistema se va deteriorando y degradando más, y si fuese por la población, desgraciadamente por la sociedad civil, podríamos estar así 100 años, pero no lo estamos porque la propia estructura del sistema se está derrumbando, se está deshaciendo, se está destruyendo, es decir, porque sencillamente no es operativo, está mal, ¿no? y no obedece a su propia lógica, y además no puede mantenerse en esta situación, como estoy seguro que vamos a ver los próximos meses. Así que, bueno, estamos en un sistema, en un estado de parte cada vez más deteriorado, que se está colapsando, al igual de gran parte de las estructuras comunes de la Unión Europea. José. Estaba muteado. Fíjate que al final utilizamos esta cuestión del cosmopolitismo cuando nos interesa. Es decir, cuando los políticos españoles hablan al Financial Times o cuando se reúnen con sus, abro y cierro comillas, socios europeos, etcétera. Yo le preparo o le lanzo un juego a nuestra audiencia, y el juego que le preparo y le lanzo a nuestra audiencia es el siguiente. ¿Se imaginan ustedes que un político francés que ha lanzado la independencia, por ejemplo, de la Bretaña o de Córcega, se pudiera sentar como europarlamentario tranquilamente en Bruselas y en Estrasburgo? ¿Se imaginan ustedes que un político alemán, y se me ha olvidado decir ese bretón o ese corso, buscado también por la justicia francesa? ¿Se imaginan ustedes que un alemán, buscado por la justicia alemana, que hubiera pedido la independencia de Baviera, hubiera montado un follón en las calles, etcétera, estuviera sentado tranquilamente en los pasillos del Parlamento Europeo? No se celebraría una sola sesión del Parlamento Europeo hasta que estas personas no se les echara de la sala. Y a España se le humilla cada santo día teniendo a un pájaro como ha tenido, como Puigdemont, sentado en el Parlamento Europeo. Y los políticos españoles, los mismos que permiten que no se pueda estudiar en español, los mismos que no se levantan hoy, incluso dentro de los propios partidos, cuando ya nos separamos y con distancia de la cola del pelotón de la decencia en Europa, los rumanos, los búlgaros y otros países donde hay mucha corrupción, cuando ya nos separamos de eso, directamente, ¿qué es lo que nos queda? No hay dignidad, no hay ningún tipo de respeto absolutamente a nada. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Es decir, España, ¿a dónde vamos? Esto, insisto, es un mensaje muy pesimista, pero ahora mismo los españoles pueden tragar con lo que sea. Es decir, el esperpento este que comentamos de la carta del presidente del gobierno de me voy a pensar si me voy y tal, que causó sonrojo hasta en sus aliados políticos en medio mundo, es un esperpento de tal tamaño que no tiene ni pies ni cabeza.
todo esto ya es que está pasando, Vicente lo ha planteado con términos, vamos a decir, más académicos o más, voy a decir, incluso sensatos que los que estoy utilizando yo ahora. Pero es que nos hemos pasado ya a 3 pueblos. Nos hemos pasado, de hecho, 30 pueblos. Y ahora mismo España es un barco sin velas que va en mitad de una tempestad a estrellarse a donde sea, a donde decida Francia y Alemania que nos vamos a estrellar, y eso es lo que hay. Y no hay nada más ahora mismo. Y este régimen está en descomposición. Insisto, no van a ser victorias que haya gente que aparezca por Bruselas, ni gente que tenga likes, ni gente que tenga seguidores, ni nada de esto. Porque yo lo único que veo es un robo en las hipotecas, un robo en los precios del supermercado, un robo en los precios de la electricidad, un robo en los precios de la telefonía, una diplomacia absolutamente errática, desastre, que no defiende los intereses de España, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, todo esto que nos hacen los políticos es acompañado por una clase española que en la medida de lo que puede intenta vivir de herencias, en la medida de lo que puede intenta no pasarse por su trabajo, en la medida de lo que puede prefiere quedarse en el bar o en la clase de pilates. Así que nos pongan 300 visitas, nos pongan 300 millones de visitas. Esto ya no da más de sí. Y fíjate, José, que lo triste de todo esto es la reacción que vemos por parte del español cuando le intentas explicar que la cosa no está bien, así por llevarlo a lo más llano, ¿no? Porque el de izquierdas te dirá, pues menos mal que gobiernan los socialistas, porque como estuvieran los fachas, y el de derecha te dirá, no, no te preocupes, hay que ir a votar en las próximas elecciones para echar al malvado Sánchez y poner a Vox, que es lo mejor que ha dado Dios a España, o cualquier barbaridad de estas. Y frente a esto, pues nada, como bien dice José Vicente, nos quedamos en el bar, tomamos la cervecita y si se te hacía, pues unos calamares, que también están muy ricos. Sí, por supuesto, ¿no? Porque nunca hemos visto tan claro, incluso el control, sí que es un poco manido, pero de la disidencia, ¿no? De lo que es la disidencia controlada. Es decir, como ha dicho muy bien José, primero, tanto con este tema como el que a continuación, que creo que tiene mucho que ver, estamos hablando del tema del cambio, que supone un gran, drástico cambio del sistema económico y monetario. Nosotros lo hemos adelantado. Nosotros, concretamente, José y yo, en muchos casos, y en general vemos, mientras que otros pues dicen cosas muy atractivas, muy espectaculares y completamente ridículas en muchos desde el punto de vista pues profesional, serio, y bueno, tienen seguidores y están dentro de ese círculo de show o mediático que al final les es funcional, ¿no? Es decir, somos nosotros quienes hemos dicho, por ejemplo, la incapacidad de la Unión Europea para imponer nada y también la incapacidad absoluta de incluso de la ley y del sistema propio y de, por supuesto, actores extraños de gobiernos, no sé qué. Es decir, no, en este momento es pura hegemonía de una oligarquías que van sobre la marcha, que les estalla todo, que está en plena degradación y que es incapaz de ni siquiera aplicar nada. Es decir, incluso todas las directrices que hablaba von der Leyen, algunas de las más delirantes, no se cumple nada, no estamos bajo un control, no sé qué, simplemente es es prácticamente una dictadura de facto en la que la cosa más bochornosa se va sobre la marcha, al día, y está cayendo, ¿no? Yo en ese sentido soy más optimista porque creo que el propio sistema se destruye, ¿no? Se destruye. Y ni son como cierto personaje que habla, que dice político por ahí, ni grandes actores malvados tecnológicos, no sé qué, que están controlándolo todo, ni tampoco las monedas o las CBDC que nos iban a controlar, a esta gente medianamente seria que se fían de estos porque tienen más seguidores. Europa tenía que haberse puesto ya en marcha, ¿no? Y algunos ciertos controles, no, nada de eso se cumple, se contradice completamente y realmente es un fracaso completo, especialmente de la Unión Europea, ¿no?
aún Estados Unidos tiene unos sistemas, unos resortes en las que se están defendiendo, es decir, y desgraciadamente la Unión Europea acaba siendo, aparte del bocadillo que hemos dicho a veces de los hermanos mayores, acaba siendo el pajarillo del silú, ¿no? de la mina, los que se van a derrumbar primero para ver cómo lo hacen y algunos otros a ver cómo actuar. Pero desgraciadamente es así. Y en este momento, desde luego, repito, el ordenamiento jurídico está colapsando. Lo expliqué incluso en el Congreso, en el que llevo un testimonio de Fernando Oliver, del mismo despacho, en el que se mostraba cómo la propia administración pública, no estamos diciendo de contratar a empresas de temas tecnológicos, de desarrollo, de infraestructura, no, la propia infraestructura, la propia ejecución administrativa y funcional básica de los estados no funciona, tiene un 70% en contra. O sea, no son capaces ni vehicular 20-30% de sus recursos, no tienen ni capacidad de ejecutar nada. Y estamos en una degradación como nunca se ha visto, en la cual la pura voluntad de relato, que no de narrativa, como bien diferencia siempre José, pues se impone y se va viviendo al momento. Es una cosa inaudita, lo estamos viviendo con Milei, con el tema con Sánchez, y sin embargo pues, se acepta tú y sobrepone todo. Sinceramente, el mismo devenir y el mismo capacidad de gestión es prácticamente imposible. De hecho, ni las leyes ya se aprueban, no se cumplen, como hemos visto con el tema del español. Es que ya ni las nuevas ya no están ni a aprobarlas, porque van directamente a la que les interesa. Y el sistema está colapsando. Es verdad que muy lemas ha sido muy lento, bien, pero se está acelerando. Y desgraciadamente, pues sí, es cierto, la sociedad civil sigue sin tener el más mínimo atisbo de querer enterarse de qué es tener el poder constituyente, el poder soberano en sus manos, pero tendrá que afrontar la realidad, ¿no? Lo dijimos creo que una vez, cuando se derrumba, cuando hay una implosión, o la sociedad es capaz de plantear un modelo alternativo, o son los poderes élites que quedan colgando por ahí los que imponen un modelo de emergencia, ¿no? Y en esa situación va a estar por el momento en el que obviamente hay un colapso, que podría haber hasta una disolución del mismo Estado-Nación español, o puede haber un colapso de muchos tipos, ¿no? Económico, administrativo. Mientras en la Unión Europea, pues creen que unas elecciones parlamentarias pueden ser importantes, pues es ridículo, pero bueno, algo para lo que es la simbiosis y lo que es la situación política de Bruselas, ¿no? Vamos a ver qué pasa en junio. Pero la realidad es que estamos en una estructura absolutamente, prácticamente muerta, degradada, en la que no se cumple nada de lo que mismo propone, que de por sí es errático, y por supuesto una moral y una ética absolutamente sin ninguna base de ley natural. Y bueno, es un momento que no creo que tiene que pasar cosas para bien o por mucho más, o un mal mayor, ¿no? Pero en cuestión de meses es insostenible. De hecho, yo recuerdo, José, que tú ya comentaste en algún programa que se avecinaba una gorda. Y bueno, pues parece que el tiempo nos está dando la razón. Incluso, fíjate, por coger ya el tema que nos había propuesto Vicente, el de las CBDC en Estados Unidos, donde sí hay una república constitucional y donde, bueno, hay otro tipo de resortes, ya han empezado a prohibir las CBDCs, que tú nos comentaste en un programa que jamás iban a poder ponerse en marcha, pues, por la propia estructura de la Unión Europea. Sí, así es. Lo comentamos en su momento de que se notaba que era un globo sonda y se notaba que se había filtrado dentro de los trabajos de la Unión Europea, pero sin presupuesto y sin un plan de ejecución claro, ni siquiera con horizonte, etcétera. Con lo cual quedaba muy claro que lo que había era un globo sonda y que se estaba lanzando el globo sonda a ver qué tal iba, ¿no? Pero vamos a ver, yo quiero traer una cosa a la mesa también, y perdonad de nuevo que vuelva a ser pesimista. España acaba de recuperar la hegemonía cultural en Europa, la que tuvimos en el siglo XVI y XVII. Dejadme terminar todavía. ¿Y en qué la hemos recuperado? Pues que hemos logrado ya que los europeos estén hablando de cosas que pasaron hace 80, 90 o 100 años. Ver el estado ahora mismo de la política en Alemania da asco.
donde están hablando más de Hitler y de las SS que hablando de cómo van a arreglar los puentes que se les están cayendo o las líneas férreas de la ADB que están asquerosas y que hay retrasos todos los días en los trenes en Alemania. Entonces hemos logrado, igual que los políticos españoles no dan más de sí que para estar hablando de cosas que pasaron hace 90 o 100 años, ahora mismo hemos recuperado la hegemonía cultural, pero en esa basura, que es en conseguir que los políticos no hablen de hoy, sino que hablen del ayer. Ya no digo ni hablar del futuro, que esto ya sería demasiado para ellos, pero ni siquiera hablan de hoy o del hoy, hablan del ayer y están hablando de cosas de hace prácticamente ya 100 años. Pues bueno, este es un gran triunfo, abro y cierro comillas, para los que nos estén oyendo en radio, no nos estén viendo la cara, esto es con ironía y con sarcasmo, pero evidentemente qué triste y qué triste es esto. Pues miren, estamos recuperando la hegemonía cultural en esto, ya nos imitan hasta en el tono del debate político dentro de los países de la Unión. Vicente, vamos contigo. Por si quieres comentar, bueno, esta noticia que nos traías. Sí, te has muteado, Vicente, te quito el mute, adelante. A ver, Vicente, ahora. Sí, es decir, como ha dicho, realmente estamos en la vanguardia más extrema de lo peor que pensamos que podría ser el ejemplo extremo más avanzado de lo que es la degradación de una partidocracia, como dice, pues, un estado de partidos, que en su extremo, ¿no?, llega a un punto en la que ya no es que ya la Constitución y las leyes ya son meras referencias, no es que sean ya meras referencias, es que ya directamente no hacen falta. El pura oligarquía de poder inmediato va resolviendo qué se cumple y qué no se cumple, punto. O sea, eso de facto, por lo cual es que además es insostenible porque, como digo, sus estructuras no responden a una capacidad, la complejidad técnica en todos los sentidos y tecnológica actual. Y precisamente por eso, si algo se está demostrando que la realidad se abre paso, ha ocurrido, lo llevamos diciendo, ¿no? Y en esto también somos los únicos, yo por razones profesionales, desde CryptoElite y tal, pero José también estaba de acuerdo, y coincidió conmigo y en Demos, en que el sistema era imposible, las CBDC, era imposible con el colapso que estaba haciendo en el sistema financiero, que hacía aguas por todas partes del sistema de deuda, y que evidentemente con los sistemas de democracia procedimental real que hay en Estados Unidos, de libertad política, de libertad constituyente, se abriría paso, y efectivamente se abrieron paso Texas con El Salvador, se abrieron paso varios modelos en las cuales el sistema monetario ya es imposible que se mantenga en el Estado porque destruye completamente, demostradamente, la sociedad civil y destruye todos sus derechos, como desgraciadamente lo hemos visto y lo estamos viendo en Europa, desde mecánica financiera y económica. Y en este momento fue algo histórico, que aprobaron monedas independientes, monedas de criptografía, del mundo cripto, que además, para poder estar en bolsa, que además se aprobó en el Congreso, incluso por los demócratas que no saben qué hacer para afrontar al menos una excesiva derrota, aunque sea mantener el Congreso o el Senado en noviembre, aprobaron la ley FIT 21, en la cual prohíben a los Estados Unidos las CBDC. Eso que nos decían estos agoreros, ciertos individuos que dicen saber algo del mundo de la geopolítica real, ¿no? Es decir, y que son auténticos, posiblemente, aparte de taberneros y tal, y realmente pues gente que, estafadores intelectuales y vividores, pues aparte posiblemente agentes para destruir precisamente posible disidencia en muchos puntos, y hablaba de, bueno, es decir, la instalación, la persecución con las CBDC, el control que nos iban a hacer en todo lo inmediato, pues bueno, todo eso no ha ocurrido ni ocurre porque precisamente nuestro análisis era el correcto, ¿sí? Y precisamente esta noticia de las CBDC, de la prohibición del Congreso de las CBDC, años después de que Dubái se le ocurriera
prohibir eso, ¿no? Que un poco era como una cosa lejana, exótica. Pues con ello podría ser un precedente definitivo, desde luego una señal clara de que el sistema monetario que nació del 71, 72, de imposición, de dirección, de lo que era el pasar del patrón oro al fiduciario, del sistema financiero controlado, de las agendas, primero económicas y después agenda ideológica, pues bueno, está colapsando. Realmente el sistema monetario está condenado a salir del Estado y a volver a regresar a la sociedad civil, y esa prohibición podría tener un efecto como lo tuvo la sentencia del Tribunal Supremo de 1911 de los Estados Unidos, que destruyó la plutocracia, que hizo que un tal Ford desde cero pudiese hacer una industria que cambió la historia de la economía y de la sociedad con la cadena, ¿no? La cadena de las fábricas, de la producción cadena, y que no lo hubiera hecho tal vez con una General Motors imposible, ¿no? Una General Motors que por ejemplo, ha tenido una total monopolio, no digamos la Standard Oil, no digamos con el petróleo, no digamos aquello, el acero y todo esto, o la telefonía, o las minas del cobre, etcétera. Es decir, podría tener un efecto realmente histórico y desde luego es un aldabonazo otra vez a todo este sistema en Europa de socialdemocracia, de estatalismo, de dirección desde el poder, destruyendo a la sociedad civil y destruyendo a la nación, de esa propuesta de Estado postnacional que ha sido la quinta esencia y en la que, como acaba de decir José, España no solamente se ha convertido en parte de ese casi ejemplo, ¿no? Hegemonía de vanguardia de lo peor en el sistema decadente que se está cayendo a pedazos y se está colapsando. Y la única buena noticia es esa, que por sus propios defectos el sistema en Europa se despedaza, vamos a ver a qué coste, la sociedad civil no reacciona y sin embargo en otros sitios la historia avanza y esta prohibición de la CBC rompe completamente todas las tonterías que se han dicho y descrito desde posibles agoreros y gente que invade y ensucia las mentes desde los medios y que al fin y al cabo nosotros, aunque nos quedamos solos, pues los hechos nos van dando la razón. Pues caballeros, no nos queda mucho tiempo. Si queréis una última intervención cortita a modo de titular para cerrar el programa de hoy. José, empezamos contigo. Pues nada, apuntando lo que estaba comentando nuestro amigo Vicente, la muchedumbre se agolpa alrededor del voto y le da fuerza a la élite. La muchedumbre se agolpa alrededor de los entretenedores, le da dinero a los entretenedores y remacha la fuerza de la élite. Y al final, cuanto mayor muchedumbre se vaya al voto y cuanta mayor muchedumbre se vaya a las redes, más horrible va a ser la catástrofe en la cual se va a ver subida a España. Así que en eso estamos. Vicente, último titular para cerrar el programa. Pues la historia avanza en Estados Unidos anunciando ya el cambio de sistema financiero económico y en Europa continúa la degradación y su hundimiento, especialmente en España. Y bueno, nuestra ciencia política sigue siendo la que anuncia la realidad y la que da criterios objetivos y reales para la gente que nos escucha. Seremos ¿cómo es? La de Troya, ¿cómo se llamaba? La que nadie le hacía caso. Ahí no sale ahora. Cassandra. Sí, Cassandra, ¿no? El síndrome de Cassandra, ¿no? Pues bueno, nosotros seremos la Cassandra de la Unión Europea, que se va a hacer. Pero bien, tendrán que ser los hechos los que se abran paso y ya cuando reaccione la sociedad, si llega tiempo, pues estaremos ahí para darles criterios. Bueno, pues esperemos que sean menos de 100 años. José, yo sé que hoy has venido pesimista, pero
el deseo por lo menos no lo perdemos. Gracias a los dos, gracias José, gracias Vicente por haber estado con nosotros y nos vemos en próximos programas en Demos. Un abrazo. Venga, un abrazo.